Yo le voy a invitar a que abra la escritura, por favor, en la carta dirigida a los Hebreos. En el capítulo 3 vamos a leer el versículo 12 y 13. El día de hoy vamos a ver un tema que tiene como título Nunca dejes de creer. Nunca dejes de creer. Vamos a leer. Dice la escritura: Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Me acompaña a orar? Y te damos gracias, Padre, porque el día de hoy nos regalas este precioso día para escudriñar tu palabra y ser confrontados, ser exhortados a través de ella para permanecer firmes en ti. Que aquella luz que tú encendiste en nuestro corazón pueda mantenerse constante, creciente, que podamos crecer en la fe. Que sea desechado desde este momento de nuestro corazón cualquier pensamiento de incredulidad, cualquier temor, cualquier duda. Gracias te damos, porque tú estás aquí y por medio de tu Espíritu Santo nos ministras a través de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Después de que el Verbo de vida se manifestó al hacerse carne y habitó entre nosotros como el unigénito del Padre, dando a conocer la gloria de Dios a través de hechos portentosos, se estableció la iglesia llena de discípulos que tuvieron la oportunidad de palpar y ver a Jesús, el Hijo de Dios, y de creer en Él. Se empezó a propagar la palabra de Dios de boca en boca. El mensaje del Evangelio empezó a correr por toda Asia, por Medio Oriente. Los discípulos y las iglesias se multiplicaban grandemente y el reino de Dios era anunciado y se establecía en el corazón de todo hombre. Los milagros, las sanidades, las liberaciones, las conversiones de fe se volvieron en algo cotidiano. Se dice que cuando Pedro, después de que recibió el Espíritu Santo, se levantó a predicar, se convirtieron en una sola predicación 3,000 personas, 3,000 varones. Fueron momentos gloriosos. Se dice que la primera iglesia vivió tiempos formidables porque se manifestaba la presencia de Dios claramente entre el pueblo. En Hechos 2, del 42 al 44, podemos leer que estos discípulos que habían creído en el Señor perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, y que sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. ¿Puede imaginarse esta escena? Eran tiempos gloriosos. El Espíritu de Dios se movía en medio de la iglesia. Todos los discípulos, todos los que habían creído en Jesús, sabían que la gloria de Dios se estaba manifestando a través de ellos. Porque estaba escrito, Jesús les dijo, y todo aquel que creyere, le seguirán estas señales. En mi nombre echarán fuera demonios, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Y si bebieren cosa mortífera, nada les hará daño. O sea, uno podía ir a comer a la casa de la suegra con toda confianza, ¿verdad? Y más adelante quedó registrado en el libro de Hechos, en Hechos 5, del 14 al 16. Hechos 5, del 14 al 16. Y los que creían en el Señor, ¿qué acontecía?
aumentaban. Los que creían en el Señor aumentaban. Más gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Imagínense, grandes señales y maravillas hechas por los discípulos, por los apóstoles. Había muchos milagros, muchas señales, de tal manera que la gente al verlos decían: pues yo creo. Por ahí se dice en el mundo un dicho: ver para creer. Y al ver los milagros y las señales, la gente creía y la iglesia se multiplicaba. Sin embargo, a pesar de todas las manifestaciones gloriosas de Dios, hechas por Jesús y después por sus discípulos, no pasó mucho tiempo para que algunos empezaran a desarrollar un corazón de incredulidad. Qué triste. Si vamos al pasaje base, ahí en Hebreos 3, y volvemos a leer versículos 12 al 13, podemos encontrar que el autor de Hebreos se está dirigiendo a la iglesia, a los hermanos, aquellos que habían desarrollado fe en Jesús, aquellos que habían visto muchos milagros del Señor. Y si no les tocó los tiempos de Jesús, estaban viendo los milagros y las señales que los discípulos estaban manifestando en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice aquí en Hebreos 3:12, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. La iglesia, aquella iglesia gloriosa, empezó a vivir momentos difíciles, porque a pesar de todas las manifestaciones gloriosas de Dios, pareciera que había en el corazón de algunos un corazón malo, un corazón de incredulidad, y se estaban apartando del Dios vivo. En aquel entonces se estaba empezando a manifestar un espíritu de incredulidad a pesar de los hechos portentosos que muchos pudieron ver, palpar o experimentar, incluso posiblemente haber sido instrumentos de bendición para que otros recibiesen la salvación. Y dice el versículo 13, antes exhortaos los unos a los otros. ¿Cada cuándo? Cada día. Como diciendo, ¿saben qué? Tenemos que esforzarnos cada día, animarnos cada día en perseverar en el Señor. No basta con haber desarrollado una fe inicial. Necesitamos cada día seguir creyendo en el Señor. Entre tanto que se dice hoy, esta palabra es para hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Cómo es que después de haber desarrollado fe, ahora en su corazón se estaba gestando la incredulidad? Son cosas que a uno le cuesta trabajo explicarse. Después de haber recibido las manifestaciones de Dios, después de haber recibido la vida eterna y seguramente sanidades, milagros, provisiones, ¿cómo es posible que después de un tiempo se empiece a gestar un corazón de incredulidad? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos recibido algo de parte de Dios? Yo creo que hemos recibido bendiciones, gozo, paz, salud,
confianza, esperanza, fortaleza, provisión, salud, libertad. Pero seamos sinceros, ¿cuántos hemos experimentado? No le digo si mucho o poco, aunque sea un poquito, en algún momento, algún pensamiento de incredulidad, de decir, ¿qué se me hace? ¿Qué se me hace que no voy a salir de esta? ¿Qué se me hace que no me va a ir bien? ¿Qué se me hace que esta enfermedad, híjoles, pues va a continuar? ¿Qué se me hace que mi esposo, pues no le veo miras como para que cambie? Al final, el común denominador es incredulidad. A ver, levante la mano, ¿o soy yo el único? Digo, porque a lo mejor yo soy el único. Y a mí me llama la atención. El autor del libro de Hebreos dice que esto acontece cuando nuestro corazón empieza a gestar maldad y que por el engaño del pecado en nuestro corazón, éste empieza a endurecerse nuevamente. Y digo nuevamente porque cuando recibimos a Cristo, Dios nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Sin embargo, pareciera que vuelve a endurecerse. ¿Alguna vez has sentido como si su corazón empezara a endurecerse? Ya conociendo a Cristo, ¿a quién le ha pasado? Como que se empieza a endurecer. ¿A qué se refiere? Empezamos a perder sensibilidad. Podemos empezar a volvernos ásperos. Cuando llegamos a Cristo, ¡ay! Todo es un amor, todo es felicidad. Hasta a nuestro cónyuge le empezamos a decir, mi amor, mi vida, currucucú. Pero ya después de estar caminando un tiempo en Cristo, podemos empezar a volver a ser ásperos. Ásperos, parecemos como lijas. Podemos ser severos en nuestros juicios y dejamos de sentir el dolor o la necesidad del prójimo, inclusive de los que están cercanos a nosotros. Ya, levántate. Todo lo puedes en Cristo, ya. Y así duros. Y si no reaccionamos, si no tomamos conciencia de lo que está pasando, lentamente e imperceptiblemente, no solamente nuestro corazón se endurecerá, sino que el pecado empezará nuevamente a tomar control de nuestra vida y podemos terminar apartándonos del Dios vivo. Hermano, yo lo he visto cientos o miles de veces. Yo estoy seguro que usted conoce gente que llegó a los pies de Cristo, le entregó su vida, empezó a congregarse, empezó a hacer una vida espiritual, a hacer cambios en su ser. Y lentamente se fue desviando, se fue deslizando de la fidelidad a Cristo. Y ya no los ve. Escucha de repente, es que ya se divorciaron, pues es que sus hijos ya andan en las drogas, pues es que resulta que salió embarazada la niña, pues es que andan con problemas económicos y pues ya hasta le andan rezando a la Santa Muerte. Y triste, suena curioso, pero pasa. ¿Y dónde quedó la fe? ¿Por qué se dejó de creer en el Señor? Y esto es lo que le estaba sucediendo a la primera iglesia. ¿Y sabe? No era algo nuevo. Es algo que ha venido aconteciendo de generación en generación. A mí me llamó mucho la atención. Entre aquellos que han visto la gloria de Dios en sus vidas, pero que lamentablemente descuidaron su corazón, descuidaron su fe. Al dejar de alimentarla, al permitir que se contaminara posiblemente por las pruebas o las circunstancias de la vida. Hay tantas cosas que pueden afectar nuestra fe, que nos pueden desanimar, que pudieran
de alguna manera sacarnos de lo que Dios desea hacer en nosotros. Y lamentablemente dejamos de heredar promesas y caemos como que en un círculo donde hay incredulidad en nuestro corazón y esa incredulidad impide que Dios se manifieste, y por las pocas manifestaciones de Dios nuestro corazón se desanima y ese desánimo nos lleva a no seguir creyendo en Dios y estamos en un círculo y luego no podemos salir de él. El autor del libro de Hebreos se dio cuenta de esto y por eso dice más adelante en Hebreos 3, vamos a leer del versículo 14 al 19. Hebreos 3 del 14 al 19. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal, mire, aquí hay que aclarar, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio, o sea, nuestra fe. ¿Cómo somos participantes de Cristo, de su resurrección y de su vida eterna? Si usted y yo retenemos firmes hasta el fin, no nada más un momento, hasta el fin, nuestra fe, nuestra confianza en Dios. Una fe que debe de ir creciendo, no debe de ir menguando. En ocasiones yo escucho en las pláticas entre cristianos, ay, mira, ese hermano bien entregado en la alabanza, llega bien puntual a las reuniones, mira, va a las desmañanadas de oración, está leyendo su Biblia, mira qué bonito trata a su familia, a sus hijos. Y de repente escucho, ay, es que está en su primer amor. Como diciendo, se le va a pasar, es una enfermedad temporal, pero mira, ya después va a ser normal como todos. Y yo me pregunto, ¿será normal el dejar de sentir una pasión por Cristo? ¿Será normal el no ir creciendo cada día en la fe? Yo creo que Dios el día de hoy quiere confrontarnos y que podamos retener nuestra fe, nuestra confianza, nuestro descanso en el Señor todos los días de nuestra vida. Para que usted y yo podamos heredar la vida eterna, aquí viene otra muestra, nos dice, debemos de retener firme hasta el fin, hasta el último día de nuestra vida, nuestra fe. De otra manera, pues nos vamos a deslizar, nos vamos a desviar. Dice versículo 15, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Una pausa. El día de hoy nos está diciendo el Señor, yo estoy esperando que no endurezcas tu corazón, que escuches este mensaje, para que no nos acontezca como aquella generación en la provocación, en los días en que provocaron a Dios por su falta de fe, por la incredulidad que había en su corazón. Versículo 16. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él, hablando de Dios, disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. Está poniendo como referencia al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Un pueblo que estaba destinado a heredar la tierra prometida. La tierra prometida, símbolo de todas las promesas y de todas las bendiciones de Dios. ¿Cuántos aman las bendiciones de Dios? Yo creo que todos las anhelamos y las disfrutamos y vivimos en ellas. Pero se da cuenta de la importancia de retener con firmeza nuestra fe y nuestra confianza en Dios desde un inicio hasta el último día de nuestra vida.
Porque si no lo hacemos, nos puede acontecer como a esta generación, que dice que no pudieron entrar a la tierra prometida a causa de su incredulidad, porque dejaron de creer. Imagínense, un pueblo que vio las manifestaciones gloriosas de Dios. El Señor se manifestó como jamás lo había hecho en pueblo alguno. Empezó mandando a sus siervos Moisés y Aarón. Y a través de ellos, el Señor impuso plagas en Egipto. La plaga de las tinieblas, la plaga de las úlceras, de la sangre, de las moscas, de la muerte de los primogénitos, que fue la última. Prácticamente todo Egipto quedó devastado, al grado que Faraón dijo: váyanse, pero corriendo rápido, no sea que muramos todos, porque la mano de Dios estaba sobre su pueblo. Un pueblo que se había atrevido a creer en Dios, que clamaba a Dios, que buscaba a Dios. Dice la Escritura en Deuteronomio 4, versículos 32 al 35. Aquí viene descrito las maravillas que Dios hizo en medio de su pueblo. Deuteronomio 4, del 32 al 35. Escribió Moisés al pueblo diciendo: porque pregunta ahora si en los tiempos pasados que han sido antes de ti, desde el día que creó Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo al otro se ha hecho cosa semejante a esta gran cosa, o se haya oído otra como ella. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios hablando de en medio del fuego como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros el Señor vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? A ti te fue mostrado para que supieses que el Señor es Dios y no hay otro fuera de Él. Fíjese, está haciendo aquí una descripción, motivando a que el pueblo reflexionara. ¿Dios ha hecho algo tan grande en otra nación como lo ha hecho en medio de ustedes? ¿Te has dado cuenta que con milagros y señales poderosas Dios te sacó de Egipto para que ahora puedas vivir en libertad? ¿Has escuchado que Dios le hable a una nación en medio de una zarza? Pues no. La verdad es que la respuesta sería a cada una de estas preguntas: no. Pues es lo que Dios hizo en medio del pueblo de Israel. Un Israel que representa y es sombra y figura de lo que Dios ha hecho con nosotros. Dios sacó a Israel de Egipto, de casa de servidumbre, de esclavitud. Lo mismo Dios ha hecho con nosotros. Éramos esclavos del pecado. Teníamos como paga la muerte. Era nuestro destino eterno. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Y entonces nos rescató, nos liberó, nos trajo a una vida nueva a través de nuestro Señor Jesús. Y son hechos y maravillas que Dios ha hecho en medio de nosotros. El milagro más grande que una persona pueda recibir es la salvación de su alma. No hay nada con que se pueda comprar un alma. Y eso es lo que Dios ha hecho. ¿Cuántos de los que están aquí han recibido ese milagro? La salvación de nuestra alma. Y yo creo que no solamente usted ha recibido ese milagro. Dios ha hecho cosas portentosas en usted. ¿Quién ha recibido provisión? ¿Quién ha recibido salud en su cuerpo?
libertad en su alma? ¿A quién Dios lo ha sacado de los vicios? Yo creo que a varios de nosotros. Esas cosas ha hecho Dios a favor nuestro. Y Él es Dios y no hay otro fuera de Él. No hay otro Dios en el que podamos ser salvos. Pero a pesar de todas estas obras poderosas que Dios realizó en Egipto a favor de su pueblo, ellos le provocaron a enojo, a disgusto, porque se quejaron cuando Dios los hizo pasar por el desierto rumbo a la tierra prometida. Y en vez de poner sus ojos en la tierra prometida, los pusieron en las adversidades, en los problemas, en las incomodidades, en sus necesidades insatisfechas, en sus gustos, pero no en Dios. Mire lo que dice Números 14 del 1 al 4. Vamos a leer Números 14 del 1 al 4. Entonces toda la congregación gritó, nótese, toda la congregación, y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada? ¿Y por qué nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Mire los pensamientos que había en su corazón. Un corazón malo, un corazón que empezó a gestar incredulidad. Acababan de salir de Egipto, vieron las plagas, acababan de cruzar el Mar Rojo. ¿Se imagina esa escena? Esa escena donde se abre el mar y va pasando el pueblo de Israel. Es un acto poderoso de Dios. Y apenas acabaron de cruzar el Mar Rojo, entraron al desierto y empiezan a quejarse. ¡Oh! ¡Oh! Empiezan a ver todo oscuro. ¿Cómo es posible que rápidamente su corazón se llenó de incredulidad? ¿Por qué dejaron de creer? ¿Por qué lo permitieron? ¿Que no uno debería decir, pues Dios nos está trayendo por el desierto? Vamos a tener confianza, porque si Dios ya hizo cosas poderosas, ¿te imaginas las que van a venir? A veces la vida en Cristo es así. Dios nos sacó de Egipto, de casa de servidumbre, de pecado, y empezamos a caminar rumbo a la tierra prometida, que es la vida eterna. Y tal vez sentimos que ese caminar es como estar en un desierto, y pasamos por pruebas, por situaciones adversas, y a lo mejor quisiéramos alimentarnos con pavos rostizados todo el tiempo, y Dios lo que nos quiere dar es maná, un pan liviano del cielo. Y a lo mejor quisiéramos nadar y estar en fuentes de aguas, y lo único que ha hecho Dios es que una roca nos acompaña a lo largo del viaje y de ella brota agua para que todos bebamos. Como si fuera poca cosa, ¿no? No nos basta lo que Dios hace. Y nos quejamos por las situaciones, los problemas, las carestías, y empezamos a ver todo oscuro y nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho a favor de nosotros. Dejamos de creer en Dios. Un corazón malo se empieza a gestar en nosotros. Yo veo que este corazón malo les llevó a desarrollar pensamientos negativos al pueblo de Israel. El primero, cuando dice ahí en el versículo 2, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Si analizamos esa frase, o sea, está mal por donde usted la quiera ver. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. ¿Qué estaban confesando con sus labios? Muerte. ¿Ha escuchado alguna persona decir, ay, ojalá me muera ya?
para no tener que soportar esta vida, a este esposo, a estos hijos. Ya que me lleve el Señor a su gloria. Pues con ese corazón no creo que te lleve a su gloria. Y más si deseas tu muerte, y más si la estás confesando. Y morir en Egipto, o sea, regresarte a Egipto. Regresar a Egipto sí implica morir. Segunda declaración, ¿por qué nos trae Dios a esta tierra para caer a espada? Si cuando estaba en el mundial me iba muy bien, mira, hacía negocios. Y pues sí, el que no es tranza no avanza, pero avanzaba. Y aquí, desde que le entregué mi vida a Cristo, pues siento que no doy una. Y es que se nos olvida que cuando llegamos a Dios y nos comprometemos con Él, empieza una batalla entre el reino de Dios y las tinieblas. Toda persona que desea acercarse a Dios va a tener pruebas. Toda persona que desea consagrarse cada vez más a Dios, va a ser probada su consagración. Te lo digo por experiencia y porque lo he visto infinidad de veces. Yo les digo a los servidores, ¿estás consciente? Sí, hermano, es que ya quiero servir, pero ¿estás consciente de que va a ser probada esa decisión, ese deseo tuyo? Pruebas económicas, pruebas de salud, pruebas con los hijos, pruebas en el matrimonio. Es que vamos a empezar a servir en matrimonios, a aconsejar matrimonios. Y de repente empiezan unos agarrones tú en tu matrimonio de aquellos, mira. Y dices, Señor, yo creo que entonces no me quieres para esto. No, sí te quiere. El que no quiere que hagas eso es el enemigo. Porque Él no quiere que tú te acerques a Dios, que tú perseveres. Él quiere sembrar en ti incredulidad, que tú te desanimes, que tú no te esfuerces, que tú no seas constante, que no te mantengas firme en el Señor. Te va a distraer con muchas cosas, con muchas ocupaciones. Te va a distraer con tu vida misma para que te centres en ti y no te centres en Dios. Jamás te quejes del camino por el cual Dios te está llevando. Es el mejor camino. Y ten la certeza que te está llevando a la tierra prometida, a la vida eterna. Tercer pensamiento que desarrollaron. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? ¿Cómo ven? Nos volvemos todos a Egipto. Allá éramos más felices. Sí, vivíamos en esclavitud. Sí, pues nos quejábamos y estábamos tristes, pero comíamos cebollas, berros, ajos, unos caldos tlalpeños que nos echábamos allá. ¿Usted cree que la mejor idea será volvernos a Egipto? ¿Sabe que mucha gente sí lo tomó como opción? Hay muchas personas que llegan a los pies de Cristo y se les hace pesada la vida en Cristo. Se les hace una carga pesada. Y déjame decirte, sí es una carga. No te voy a engañar, es una carga. Jesús nos dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Es una carga, pero es ligera. La carga del mundo, la carga de Egipto, es una carga muy pesada. Es un yugo que esclaviza, un yugo que termina matando. La carga de Jesús no es ligera. Pero en ocasiones la gente no se da cuenta y toma como opción, pues mejor vamos a volvernos a Egipto. Mejor me volveré a mi vida antigua. Cuarto pensamiento que desarrollaron, dice ahí en el versículo 4, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Hay un canto que hace muchos años entonábamos, que dice, en mi vida el capitán es Cristo. Cuando hablamos de un capitán estamos hablando de alguien que tiene autoridad sobre ti, que te da órdenes, que te guía, te comanda, te instruye, te dice por qué camino ir.
Pero ellos estaban queriendo levantar un nuevo capitán, un capitán de carne, dejar a Dios para ya no estar obedeciendo al Señor, para no dejarse guiar por Él, sino dejarse guiar tal vez por ellos mismos, por las circunstancias de la vida. En fin, otra autoridad que se levante en ellos. Y dice Salmo 106, 21 al 27, aquí viene una descripción de lo que le aconteció a este pueblo. Salmo 106, 21 al 27. Tristemente dice: olvidaron al Dios de su salvación. Fíjese, lo olvidaron. Que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar Rojo. Y trató de destruirlos, de no haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Dios. Por tanto, alzó su mano contra ellos para abatirlos en el desierto y humillar su pueblo entre las naciones y esparcirlos por las tierras. ¡Qué tristeza! Mire cuál fue su fin. El fin de no haber creído en Dios, de no haber creído a sus palabras. El fin de no haberse mantenido firme a pesar de las circunstancias que se estén viviendo. A pesar de que pinte feo el día. Hay que ir a lo que Dios ha hecho. Hace unos momentos usted declaró que Dios ha hecho grandes cosas en su vida. Pues traiga a la memoria siempre esos recuerdos, para que su fe en el presente pueda mantenerse firme y podamos crecer. Hagamos firme nuestro compromiso de buscar a Dios todos los días de nuestra vida. Y no solamente cuando haya ánimo, sino que nuestra fe vaya creciendo cada día más. El pueblo de Israel se olvidó del Dios de su salvación. Aborrecieron la tierra deseable. No es que lo hayan hecho de manera directa, sino que su actitud manifestó que no querían heredar sus promesas, que no querían heredar sus bendiciones. Y a Dios no le agradó esto, le causó disgusto. Si algo no le agrada a Dios, es que manifestando Él sus maravillas en nuestra vida, nosotros perseveremos en manifestar un corazón incrédulo. Mire lo que dice Hebreos 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Usted quiere agradar a Dios? Hay que manifestar fe. Y fe, acuérdese, es tener confianza en Dios, es descansar en Dios, es no preocuparse, no permitir que el temor entre a nuestro corazón. Tener en nuestros pensamientos la firme idea: si Dios ya lo hizo, yo sé que lo volverá a hacer. Si Dios ya me ayudó, me seguirá ayudando. Dios no se ha alejado de nosotros. Dios está con nosotros. Y yo estoy convencido que cuando pasamos por adversidad, es cuando Dios está más cerca de uno. El otro día estaba platicando con un hermano y le decía, es como un padre con sus hijos. Mientras los hijos están bien y están jugando, pues el padre está en sus actividades, en sus ocupaciones. Y si le preguntan, ¿y tus niños? Bien, gracias. Por ahí andan en el jardín o por la casa. Y el padre está despreocupado, porque sabe que sus hijos están bien. Pero se cae el chamaco. ¿Y qué hace papá o qué hace mamá? Hijito, hijito de mi vida.
y lo abraza, lo apapacha, ora por él, lo bendice, llora con él, está con él. ¿Verdad que cuando pasamos por adversidad, papá está más cerca de nosotros? Yo por eso le digo a los hermanos, si tú estás pasando por tiempos difíciles, gózate, porque Dios está, mira, pegadito a ti. No pienses, jamás dudes que Dios no está contigo. Es cuando más cerca está de nosotros, porque nos ama, porque nos ama. Mientras estás pasando momentos de bonanza y todo pinta bien, pues Él está atendiendo también a otras necesidades. Y Él pues te va coachando nada más. Pues mi hijo se ve que va bien. ¿A cuántos les gusta que Dios esté bien cerquita de ellos? Pues es en esos momentos difíciles, en momentos de desierto. Y gózate y valóralos, porque son únicos. Dios nos ama, pero quiere ver fe en nosotros, que no dejemos de creer, sin importar la circunstancia. En los tiempos de Jesús, cuando el verbo de vida se manifestó, cuando el Señor mismo se hizo hombre, pues aconteció algo similar. El corazón del hombre, a pesar de ver las maravillas de Dios, permitía que se desarrollara en su corazón incredulidad. Mire, acompáñeme por favor a Mateo 13. Vamos a leer versículos 54 al 58. Mateo 13 del 54 al 58. En los tiempos de Jesús, dice el pasaje que Jesús, venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban, la gente se maravillaba y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros. ¿Por qué? A causa de la incredulidad de ellos. Imagínese esta escena. Ahí llega Jesús bien contento a Nazaret para predicar las buenas nuevas de salvación. Va a su familia, a sus familiares, a sus parientes, a sus amigos. Es a los que uno primero quiere hablarles de Cristo, ¿no? Y cuando está exponiendo la palabra de Dios, la gente se pregunta: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Se ve que Jesús empezó a sanar a algunos, a ayudar a que otros fueran libres. La gente vio milagros, milagros. Y uno diría: pues por esos milagros van a creer. Pero qué curioso. La realidad es que yo he visto que aun cuando la gente vea muchos milagros, la gente no cree. Si decide no creer, no cree, por muchos milagros que vea. Estas personas empezaron a cavilar en su mente: ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas están aquí? Hasta sus hermanas. Sí, es Jesús, aquel que jugaba canicas contigo, acuérdate, que te dio un trancazo. Ese Jesús que iba corriendo por todas las calles, pues lo conocemos muy bien. ¿Cómo es posible? ¿De dónde tiene estas palabras y estos milagros? Su mente los traicionó, porque su lógica les decía: pues no puedes creer en Él. ¿Cómo vas a creer en Él? Y dice versículo 58, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Tú quieres que Dios se manifieste en tu vida? Cree en Él. No limitemos a Dios en nuestra vida a causa de la incredulidad
Y te digo, muchas veces la incredulidad no se manifiesta como tal. A veces se disfraza de otras cosas, se disfraza de duda, se disfraza de temor, de miedo, de incertidumbre, la incredulidad. Cuando Dios nos dice algo, créelo. Si Dios te dice, yo estoy contigo, créelo. Pero si tú dices en tu mente, híjoles, quién sabe si se haga, y si no salgo adelante, y si no sano, y si me va mal, y si no me contratan, y si me dice que no y ya se me va el tren, ¿qué pasa? En un pasaje paralelo, en Marcos 6, del 5 al 6, dice, Marcos 6, del 5 al 6, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba, refiriéndose a Jesús, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Imagínate Jesús, estando ahí en Nazaret, decía, estos de veras, ¿cómo es posible que no puedan creer? ¿Qué tiene que acontecer para que crea esta generación? ¿Qué necesitaría acontecer en nuestra vida para que podamos creer en Dios y descansar en Él? ¿Por qué no nada más decir, Señor, yo conozco que tú eres Dios, el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y que tú has manifestado tu misericordia y tu amor en mi vida y me has ayudado y me has sacado adelante? Voy a traer a la memoria tus hechos portentosos y voy a confiar en ti y voy a creer y me voy a comprometer contigo y voy a seguir adelante. Y yo sé que por muy difícil que sea el camino y que parezca un desierto, al final, a la postre, me vas a hacer bien. Eso dice Deuteronomio 8. A la postre el Señor nos va a hacer bien. Hoy en nuestros días, así como en el tiempo de Israel, del pueblo de Israel cuando salió de Egipto y en los tiempos de Jesús, continúa sucediendo lo mismo. La gente no cree. A la gente le cuesta trabajo creer. La gente está dejando de creer en Dios y en todo. En la 18ª Cumbre Iberoamericana celebrada en San Salvador, en el 2008, el entonces presidente de México, Felipe Calderón, hizo esta afirmación. Hoy los jóvenes iberoamericanos no creen en nada. No creen en los políticos, en la economía, en el capitalismo, que está mostrando sus terribles deficiencias, ni en el socialismo, que murió antes de que naciera. Ni creen en Dios, enfatizó. Apuntó que tampoco creen en las ideologías, que no creen en los programas gubernamentales, que no creen ni siquiera en la iglesia. De tal manera que él decía que hoy más que nunca es importante que se levante una generación que pueda creer firmemente en algo, en la justicia, en la libertad, en los derechos humanos, en el respeto. Según el líder mexicano, sin nuevas generaciones que crean en el futuro, Iberoamérica se perderá. De tal forma que el creer se está convirtiendo en un factor importante para el desarrollo de la sociedad, de cualquier sociedad. Hoy en día los valores morales se están desmoronando porque los jóvenes no creen en nada, no creen ni en ellos mismos. El expresidente Felipe Calderón afirmó, la gente ya no cree, porque todo les ha fallado. Y es que si nosotros nos ponemos a reflexionar, la solución a la pobreza no está en los políticos, no está en un partido político. La solución a las enfermedades y muertes no está en una ideología social. La solución al narcoterrorismo no está en el ejército. La solución a la falta de empleos y bajos salarios no está en los grandes inversionistas y empresarios que nos ayuden. La solución a los problemas económicos o familiares
No es cuestión de suerte o de que intervenga el ocultismo y empecemos a buscar algún Dios que verdaderamente funcione. La gente está buscando solución a sus problemas en donde no la hay. Y es que el hombre ha dejado de creer. Y si cree, ha puesto su fe en el lugar equivocado. Yo creo que cuando Felipe Calderón dijo, hoy los jóvenes ni creen en Dios, pues le dio al clavo. Ese es el problema. Son tiempos en que debemos devolvernos a Dios. Son tiempos difíciles. Estamos viviendo los últimos tiempos. Y Dios está esperando que usted y yo pongamos nuestros ojos en el único Dios verdadero. Aquel que nos ama, aquel que nos cuida, aquel que nos sostiene y que le busquemos con todo nuestro corazón. Y si hemos permitido que se desarrolle algún pensamiento de incredulidad, pues desecharlo de nuestra vida. Porque el dejar de creer en Él nos corrompe y tarde o temprano nos lleva a la muerte. Mire, dos pasajes, Tito 1:15, carta dirigida a Tito, capítulo 1, versículo 15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Y en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Yo sé que es un pasaje fuerte, pero es algo que tenemos que contemplar. El permitir que nuestro corazón se endurezca, que pierda sensibilidad, el deslizarnos de la fe en Cristo sin darnos cuenta, tarde o temprano nos lleva a la corrupción y a la muerte eterna. Por eso, en la cita base que leímos, acompáñenme nuevamente, por favor, a Hebreos 3, del 12 al 13, donde dice el autor de Hebreos, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Qué vamos a hacer entonces, hermano? El día de hoy nos hace una invitación. O vamos a perseverar en incredulidad, en temores, en quejas, en angustias, o vamos a confiar en el Señor con todo nuestro corazón, a descansar en Él. ¿Qué cree que nos convenga más? Descansar en Él. Pues vamos a orar, ¿le parece? Padre, y te damos gracias porque el día de hoy, si tú nos trajiste a este lugar es con el propósito de que tu luz resplandezca en medio de nuestras vidas. Tú eres el Dios verdadero. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida? En ti está la vida y la manifestaste cuando enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros en la cruz. Nos has salvado y nos has librado de la muerte eterna. Nos has sacado del pozo de la desesperación. Y ahora en nuestro caminar rumbo a la tierra prometida queremos aprender a descansar en ti. Queremos tener nuestros ojos puestos en ti, el autor y consumador de la fe. Rechazamos, Señor, toda incredulidad de nuestra vida, todo pensamiento oscuro que se haya desarrollado, de que la vida en Cristo no sirve, de que es una gran carga, de que estábamos mejor cuando no te conocíamos.
Padre, perdónanos si de alguna manera ha habido queja o ha habido temor. Perdónanos si de alguna forma te hemos manifestado duda, incertidumbre, por las situaciones que están pasando, en las cuales estamos viviendo. Pero el día de hoy tenemos la certeza de que tú estás cerca de nosotros y de que tú estás atendiendo a nuestras necesidades y de que tú vas a obrar en tus tiempos. Gracias, porque tú derramas un espíritu de fe en medio de nuestros corazones, para que podamos mantenernos firmes a pesar de cualquier situación, para que no desfallezca nuestro corazón, para que podamos hablar las cosas que no son como si fuesen, para que podamos entrar a la tierra prometida. No queremos causarte disgusto, no queremos ser ingratos delante de ti. Por eso, Padre, anhelamos ir creciendo en fe, que esa luz que brilló por primera vez en nuestro corazón pueda intensificarse cada día más en nosotros, que podamos perseverar en ti firmes hasta el último día, teniendo nuestra fe y nuestra confianza en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.